Israel, un país con una historia espiritual profunda y compleja, se encuentra en la encrucijada de tres de las principales religiones del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Cada una de estas religiones tiene una conexión histórica y espiritual única con esta tierra, lo que ha dado forma no solo a su pasado, sino también a la realidad contemporánea de la región. La reciente escalada del conflicto entre Israel y Palestina, marcada por el sorpresivo ataque de Hamás el sábado 7 de octubre de 2023, y la posterior declaración de guerra por parte de Israel, ha profundizado las tensiones y conflictos religiosos y políticos en la región. Este nuevo capítulo en la larga historia del conflicto entre estos dos estados tiene implicaciones tanto en el plano político como en el religioso. Hamás, una organización política y militar palestina, considerada un grupo terrorista por varios países, incluidos Estados Unidos e Israel, lanzó un ataque sin precedentes desde la Franja de Gaza, utilizando excavadoras para franquear las defensas israelíes y cohetes para atacar territorio israelí. Este ataque resultó en cientos de muertes y la captura de más de 200 rehenes, exacerbando el ya tenso clima en la región. El territorio de Israel es de gran importancia, comenzando con el judaísmo. Israel es considerado la tierra prometida, el hogar espiritual del pueblo judío. Según la Torá, que forma parte del Tanaj o la Biblia hebrea, Dios prometió esta tierra a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Lugares como Jerusalén y el Muro de los Lamentos, Muro Occidental, son de suma importancia en la fe judía. El cristianismo, que emergió del judaísmo con Jesús nuestro Salvador, también tiene raíces profundas en Israel. Según el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret, una figura central del cristianismo, nació, predicó, murió y resucitó en esta tierra. Lugares como Belén, Nazaret y Jerusalén son fundamentales para los relatos bíblicos y atraen a millones de peregrinos cristianos cada año. El Islam, la tercera religión abrahámica, considera a Jerusalén como su tercera ciudad más sagrada después de la Meca y Medina. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma ascendió al cielo desde la cúpula de la roca en Jerusalén. La mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca son lugares de gran significado espiritual para los musulmanes. Estas profundas conexiones espirituales han dado lugar a reclamaciones territoriales y tensiones religiosas en la región. Las disputas sobre quién tiene el derecho a esta tierra han sido una fuente constante de conflicto a lo largo de la historia, y estas tensiones siguen siendo un desafío importante en la actualidad. La coexistencia y el conflicto entre judíos, cristianos y musulmanes en Israel reflejan una compleja mezcla de historia, religión y política. En resumen, la historia espiritual de Israel y las reclamaciones territoriales y tensiones religiosas entre estas tres grandes religiones son no solo un tema de gran importancia histórica y espiritual, sino que también siguen siendo un aspecto crucial en el entendimiento de los conflictos contemporáneos en la región. Este entrelazado de fe y política sigue modelando tanto la vida cotidiana en Israel como el panorama político global. Geográficamente, Israel se encuentra en la región del Medio Oriente, lindando con el mar Mediterráneo al oeste, Egipto al suroeste, Jordania al este, y Siria y el Líbano al norte. Su ubicación ha sido un factor clave en su rica y tumultuosa historia, siendo un punto de encuentro y conflicto para diversas culturas y civilizaciones. Históricamente, la tierra que hoy conocemos como Israel ha sido testigo de una asombrosa diversidad de culturas e imperios. Desde los antiguos israelitas y las 12 tribus de Israel, hasta los imperios babilónico, persa, griego, romano, bizantino y otomano, cada uno ha dejado su huella en esta tierra. Esta mezcla de influencias ha dado lugar a una rica tapestría cultural y arqueológica que es única en el mundo. Orígenes de Israel y las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel tienen su origen en los hijos de Jacob, conocido también como Israel. Según el Génesis, cada tribu desciende de uno de sus hijos, y juntas, estas tribus formaron la nación de Israel. Estas tribus, cada una con su propia identidad y territorio, son fundamentales en la comprensión de la historia temprana de Israel y su desarrollo como nación. La era de los reyes de Israel comienza con Saúl, el primer rey ungido por Samuel,
según se relata en el primer libro de Samuel. Su reinado marca un cambio significativo en la estructura política y social de Israel, pasando de un sistema de jueces a una monarquía. Aunque el reinado de Saúl tuvo momentos de éxito, también estuvo marcado por conflictos y desobediencia a Dios, lo que eventualmente llevó a su caída. David, sucesor de Saúl, es uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia. Su historia, narrada en los libros de Samuel y en el primer libro de los Reyes, incluye desde su humilde comienzo como pastor hasta su ascenso como el rey más famoso de Israel. David, conocido por su corazón conforme a Dios y por ser un guerrero valiente, consolidó el reino y estableció Jerusalén como su capital. Fue bajo su reinado que se planificó la construcción del templo, aunque sería su hijo quien lo llevaría a cabo. Salomón, hijo de David, es conocido por su sabiduría y por la construcción del primer templo en Jerusalén. Este templo, descrito detalladamente en el primer libro de los Reyes, se convirtió en el centro espiritual y religioso de Israel. Su construcción no solo fue un logro arquitectónico, sino también un símbolo de la relación entre Dios e Israel. El templo de Salomón representaba la presencia de Dios entre su pueblo y era el lugar donde se realizaban sacrificios y ceremonias religiosas. La era de Saúl, David y Salomón y la construcción de los templos en Jerusalén son fundamentales para entender no solo la historia de Israel, sino también la fe y las prácticas religiosas del judaísmo. Estos eventos son recordados y celebrados en las tradiciones judías y han dejado una huella imborrable en la cultura y la espiritualidad de Israel. En resumen, los orígenes de Israel y las 12 tribus, y los reinados de Saúl, David y Salomón, junto con la construcción de los templos en Jerusalén, son capítulos clave en la narrativa bíblica. Estos acontecimientos históricos y religiosos han moldeado profundamente la identidad del pueblo de Israel y continúan siendo fundamentales en la comprensión de su rica herencia espiritual y cultural. Conflicto actual. Su importancia. En la actualidad, la compleja relación entre las tres grandes religiones monoteístas en Israel continúa siendo una fuente de conflicto y tensión, especialmente entre judíos y musulmanes. Estas disputas, que tienen profundas raíces históricas, religiosas y políticas, reflejan la continua lucha por la tierra, la identidad y la soberanía en esta región crucial. El conflicto entre judíos y musulmanes en Israel y Palestina es multifacético y se extiende a través de varias dimensiones. La tensión entre estos dos grupos se manifiesta de manera más evidente en lugares como el Monte del Templo en Jerusalén, que alberga tanto el muro occidental, sagrado para los judíos, como la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, lugares sagrados para los musulmanes. La disputa por el control y el acceso a estos sitios ha sido una fuente constante de conflicto. Las implicaciones políticas de estas tensiones religiosas son profundas. La lucha por la tierra y la soberanía en Israel y Palestina ha dado lugar a numerosos enfrentamientos, negociaciones y acuerdos de paz, muchos de los cuales han fracasado o han sido efímeros. La política, en este caso, está intrínsecamente ligada a la religión, y cualquier intento de resolver el conflicto debe tener en cuenta ambas dimensiones. La tensión religiosa también ha afectado a la población civil, con frecuentes enfrentamientos, actos de violencia y una profunda desconfianza entre comunidades. Esta situación ha generado un ciclo de hostilidad y represalias que parece perpetuarse, complicando aún más los esfuerzos por alcanzar una paz duradera. Reconstrucción del Tercer Templo. La idea de reconstruir el Tercer Templo en Jerusalén es un tema cargado de significado y desafíos, tanto para la comunidad judía como para las interpretaciones proféticas cristianas. Este concepto no solo implica una cuestión de fe y tradición, sino también aspectos políticos y proféticos de gran magnitud. El significado de la reconstrucción del Tercer Templo para la fe judía es profundo. El primer templo, construido por el rey Salomón, y el segundo, reconstruido tras el exilio babilónico y luego ampliado por Herodes el Grande, son fundamentales en la historia y la espiritualidad judía. El templo sirve como el centro de adoración y sacrificios, siendo un lugar donde, según la tradición judía, la presencia divina reside de manera especial.
La destrucción del Segundo Templo por los romanos en el año 70 de nuestra era marcó un punto de inflexión en la historia judía, llevando a una transformación en la práctica religiosa. Los preparativos y entrenamientos para la construcción del Tercer Templo han sido tema de debate y estudio en ciertos círculos judíos. Estos incluyen la formación de sacerdotes, la creación de utensilios para el templo y la investigación sobre las leyes y prácticas asociadas con el templo. Sin embargo, la realización de este proyecto enfrenta desafíos significativos, incluyendo las tensiones políticas y religiosas en Jerusalén, especialmente en relación con el Monte del Templo, un sitio sagrado tanto para judíos como para musulmanes. En el contexto cristiano, la reconstrucción del Tercer Templo también tiene implicaciones proféticas. Algunas interpretaciones del cristianismo ven la reconstrucción del templo como un signo de los tiempos finales, vinculándolo con la gran apostasía y la aparición del anticristo, como se menciona en libros como Daniel y Apocalipsis. Según estas interpretaciones, la construcción del templo sería un precursor de eventos escatológicos significativos, incluyendo el retorno de Cristo. Esta perspectiva se basa en varias profecías bíblicas y en la interpretación de pasajes como Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este pasaje ha sido interpretado por algunos como una referencia a eventos que ocurrirían en relación con el Tercer Templo. Dice claramente, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En resumen, la reconstrucción del Tercer Templo en Jerusalén es un tema que va más allá de la simple construcción de un edificio. Tiene profundas implicaciones religiosas, históricas, políticas y proféticas. Para la comunidad judía representa solo un retorno a una era de adoración centrada en el templo, mientras que para nosotros, los cristianos, simboliza un cumplimiento profético de gran importancia. Los desafíos y debates en torno a este proyecto reflejan la complejidad de abordar un tema tan cargado de significado en un contexto moderno lleno de tensiones y expectativas. ¿Pruebas del fin de la era? La reciente escalada del conflicto entre Israel y Palestina, marcada por el sorpresivo ataque de Hamás el sábado 7 de octubre de 2023 y la posterior declaración de guerra por parte de Israel, ha profundizado las tensiones y conflictos religiosos y políticos en la región. Este nuevo capítulo en la larga historia del conflicto entre estos dos estados tiene implicaciones tanto en el plano político como en el religioso. Hamás, una organización política y militar palestina, considerada un grupo terrorista por varios países, incluidos Estados Unidos e Israel, lanzó un ataque sin precedentes desde la Franja de Gaza, utilizando excavadoras para franquear las defensas israelíes y cohetes para atacar territorio israelí. Este ataque resultó en cientos de muertes y la captura de más de 200 rehenes, exacerbando el ya tenso clima en la región. El gobierno israelí, en respuesta, inició la Operación Espada de Hierro, una serie de bombardeos e incursiones militares en Gaza que han causado la muerte de miles de personas, incluyendo un gran número de civiles, y han provocado críticas internacionales. Estas acciones militares han sido calificadas por algunos como violaciones al derecho internacional humanitario y posibles crímenes de guerra. En este contexto, la reconstrucción del Tercer Templo en Jerusalén, un tema ya cargado de significado religioso y político, adquiere nuevas dimensiones. Las interpretaciones proféticas que ven en la reconstrucción del templo, un signo de los tiempos finales, se entrelazan con la realidad política y militar del conflicto actual. Estas interpretaciones proféticas, especialmente en las tradiciones judía y cristiana, pueden influir en la percepción y las acciones de los líderes y seguidores religiosos y afectar la dirección del conflicto. La situación en Gaza, uno de los lugares más densamente poblados del mundo y que enfrenta graves problemas económicos y humanitarios, se ha vuelto aún más crítica con el reciente conflicto. El bloqueo impuesto por Israel y los ataques han llevado a un desastre humanitario, con 1,5 millones de residentes desplazados y una grave escasez de recursos básicos. Los recientes acontecimientos en Israel, marcados por el conflicto con Palestina y las tensiones en torno al Monte del Templo,
han reavivado el debate sobre la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Este tema no solo tiene implicaciones religiosas profundas, sino que también está cargado de significado profético, especialmente en lo que respecta a las interpretaciones cristianas sobre el fin de los tiempos y la aparición del Anticristo. La idea de construir un tercer templo en el sitio donde actualmente se encuentran la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa es una cuestión altamente controversial. Desde una perspectiva religiosa judía, este lugar es considerado el más sagrado de todos, siendo el sitio del primer y segundo templos. Sin embargo, para el Islam, la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa son también extremadamente sagradas, lo que convierte a esta área en un punto de inflamación religiosa y política. Reflexionando sobre el significado de los recientes acontecimientos, la posible reconstrucción del tercer templo en Jerusalén podría ser vista por algunos como un paso hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas. En el cristianismo, especialmente en ciertas interpretaciones del libro de Apocalipsis, se habla de eventos que precederán la segunda venida de Cristo, incluyendo la aparición del Anticristo. Para algunos, la reconstrucción del templo sería una señal de que estos eventos proféticos están comenzando a cumplirse. La discusión sobre la necesidad de eliminar las estructuras islámicas actuales para construir el tercer templo agrega una capa adicional de complejidad y tensión. Tal acción no solo provocaría un grave conflicto religioso y político, sino que también podría ser vista como un acto de provocación extrema hacia el mundo musulmán, potencialmente llevando a una escalada en el conflicto regional y global. Los debates en curso sobre estos temas son de gran relevancia global. Cualquier acción en torno a la reconstrucción del tercer templo tendría implicaciones que van más allá de las fronteras de Israel y Palestina, afectando las relaciones internacionales, la estabilidad en el Medio Oriente y la convivencia entre las tres grandes religiones monoteístas. En resumen, la reflexión sobre el significado de los recientes acontecimientos en Israel, especialmente en relación con la posible reconstrucción del tercer templo, debe considerar tanto las profundas implicaciones religiosas y proféticas como las consecuencias políticas y sociales.